¿Hago una sesión de mediumnidad? ¿Estará bien convocarlos o no? ¿Les estaré haciendo algún mal? ¿O estaré interrumpiendo su descanso? Bienvenidos. Hoy me gustaría que pensemos juntos un poquito sobre estos temas. ¿Está mal convocar a nuestros seres queridos? ¿Está mal hacer una sesión de mediumnidad? Bueno, vamos a abrir el debate. Primero que nada, creo que esto va a tener muchísimo que ver con las creencias que vos sustentes. Es decir, respecto a dónde crees que están y de qué manera. Si vos estás más alineada o alineado con una rama más espiritista, es probable que tengas la idea o la construcción de que ellos están, por ejemplo, en un plano superior. Y quizás creas que cuando los convocamos, los bajamos, ¿sí?, de nivel para poder comunicarnos. Si te identificás con una rama más de la nueva mediumnidad, probablemente no tengas estas creencias y tampoco te haga mucho ruido el poder convocarlos. Otra cosa que puede pasar es que no te identifiques con ninguna de estas ramas o que no tengas la menor idea. Pero más allá de lo que vos creas, sí, o lo que yo crea, la idea de este podcast es poder pensar juntos y compartirte un poquito mi experiencia para que vos misma puedas sacar las tuyas. ¿Arrancamos? Bien, hace un tiempo, cuando estaba empezando una sesión de mediumnidad, la consultante me dijo: ¿sabes lo que me pasó? La otra vez me metí a bañar y estaba sumamente enojada con mi mamá, que era obviamente el alma que íbamos a convocar, y entonces le dije: ¿sabes qué, mamá? Si realmente vos te querés comunicar conmigo, decile a Nanu que me mande un mail para la sesión. Y salí y me había llegado tu mail para hacer la sesión hoy. Este tipo de sincronías me pasan muy seguido. La sesión puede ser que justo se programe el día del cumpleaños del fallecido, o el día que falleció, o el día de cumpleaños del consultante. También otra cosa que me pasa con mucha frecuencia es que quizás el turno que se había programado o el orden de la lista de espera se empieza a alterar y sube otra persona que no tenía que subir ese día, y también es una fecha aniversario importante entre el consultante y el fallecido. Entonces ahí me pregunto, ¿quién mueve los hilos? ¿Soy yo dando los turnos? ¿Son ustedes acomodándose de una forma determinada en la lista de espera? ¿O es algo más? Parecería que algo se pone en movimiento, se sincroniza para que se agenden las sesiones en ciertos días o momentos específicos. A ver, esto no es que pasa siempre, ¿sí? No es lineal, pero en la estadística suele ser muy significativo y hasta poco probable que justo coincidan estas fechas. Les cuento otro ejemplo. Hace poco mando un turno para agendar una sesión y la persona que estaba en la lista de espera me dice que no puede. Sigo con la persona que estaba abajo y me contesta que no tenía el dinero en ese momento, que prefería esperar. En ese momento me empieza a llegar, digamos, la imagen de una conocida mía que hacía un año le había prometido que en algún momento le iba a regalar una sesión. Me la empiezan a mostrar, y justo coincidía con que necesitaba la plata de la sesión porque venía con unos gastos de un proyecto nuevo. Entonces, bueno, vuelvo a insistir y le mando a la siguiente persona en la lista de espera. Del otro lado me dicen: te va a decir que no porque necesitamos que contactes a, voy a ponerle Victoria, esta muchacha que le había prometido la sesión. Entonces digo, bueno, ok, si esta tercera persona, cosa que es poco probable que me pase, que cancelen tanto, que no puedan, digo, me dice que no, le escribo a Victoria. Bueno, imaginarán que obviamente la tercera persona también me dijo que en ese día o ese horario no podía. Entonces le escribo a Victoria y le digo que le ofrezco la sesión tal día y en tal horario. Les leo su respuesta. Hola Nanu, wow, siento que es muy sincrónico porque vengo bastante triste y juro que hoy dije: Dios, mándame a la persona o sesión que pueda ayudarme con eso. Muy sincrónico, ¿no?
En general también los consultantes, lo que me cuentan en las sesiones es que unos días antes percibieron alguna señal importante o que ellos mismos pidieron a sus seres queridos alguna guía. Y parecería como que ese mensaje fue escuchado y ahí aparece el mail con la sesión o algún mensajito extra o algo se moviera en la agenda de mediumnidad. Les cuento algunos otros ejemplos de amigos conocidos. Tengo amigas que hacen registros akáshicos o terapias de ángeles u otro tipo de sesiones donde no manejaban la mediumnidad, ¿sí? Ellas no se consideran mediums, pero al tiempo me empezaron a escribir y me empezaron a relatar que en medio de sus sesiones, ¿sí? Conectando con otros seres, con guías, con ángeles, se les empezaban a aparecer los seres queridos fallecidos del consultante y que al principio no sabían bien qué hacer con eso porque no sabían cómo manejar esa información, pero que se empezaron a animar a dar algunas pruebas y encontraron resonancias. Y ahí yo me pregunto, si ellos no tuvieran necesidad de transmitir un mensaje o de querer comunicarse, ¿por qué ellos se meterían en otro tipo de sesiones para transmitir los mensajes y para validar su existencia? Hace un tiempo también yo hacía el ritual del útero. Si no lo conocen, es un ritual que se hace para sanar 7 generaciones ascendentes y descendentes del árbol genealógico. Suele ser reuniones de mujeres y por mi parte, para sumarle algo extra al ritual, regalaba al finalizar el ritual 1 o 2 mensajitos a las participantes. En esos momentos imagínense que venían, o por lo menos yo percibía a muchísimas almas, ¿sí? Porque eran los linajes maternos de todas las consultantes, que serían entre 10 y 15, dependiendo el día que se hacía el ritual. Y lo que veía es que del otro lado había cierta organización. Como eran muchas almas convocadas para el ritual, yo les pedí a ellos o a ellas que se organizaran para darme el mensaje más importante. Y lo que veía que del otro lado armaban como una lista de prioridades, pasándome generalmente o a bebés no nacidos o a niños que habían fallecido a muy corta edad, para que ese mensaje llegara a estos papás que estaban muy dolidos por esas pérdidas. Es decir, que también se sentía cierta necesidad de ellos de poder transmitir a estos papás y estas mamás de que estaban bien. Sí, lo que me gustaría transmitirles es que a nivel personal siento que no los molestamos. Porque realmente, ¿por qué moverían tantos hilos para coordinar la sesión? ¿Por qué cancelarían otros turnos? ¿Por qué coordinar justo el día de sus cumpleaños o el día que fallecieron o el día del cumpleaños de la consultante o de alguno de sus nietos? ¿Por qué en la sesión darían pruebas? ¿Por qué estarían intentando validar su existencia y tratando de dar esos mensajes hermosos que transmiten a sus seres queridos? Voy un poquito más. Los que por ahí me conocen un poco más o los que no se los cuento, yo genero ese contacto unos días antes con el espíritu o los espíritus o las almas. Así que durante un par de días yo convivo con ellos para que me vayan explicando cómo eran en este plano y para ir anotando las pruebas y las validaciones. Entonces, ¿por qué estarían viviendo conmigo tantos días si realmente de su lado no existiría un interés genuino de comunicarse? Para mí no tiene mucho sentido la teoría de que los molestamos. A decir verdad, para mí es todo lo contrario, porque si no, no colaborarían tanto. Algo que aprendí principalmente este último año, que lo pude como ver o delimitar como más claramente, es como si ellos tuvieran una meta en la sesión que es delimitar un tema. A ver, lo amplío. Es como que necesitan venir principalmente a trabajar un tema con el consultante, que suele ser alguna temática que lo viene trabando o frenando desde hace un tiempo.
Puede ser, por ejemplo, un aborto que esa consultante nunca le contó a nadie, un abuso sexual, la duda, por ejemplo, si tienen o no que ser padres o madres en ese momento, teniendo en cuenta que por ahí ya no tienen mucho margen para tomar la decisión. Trabajar la culpa por el fallecimiento de ese ser querido, en el caso que se haya suicidado o que no haya llegado a estar presente en el momento de su partida. Como la sensación que me dicen del otro lado, mira, Nanu, tengo 1 hora y media y necesito decirle a mi hija, a mi nieta, a mi hijo esto. Necesito trabajar este tema para ayudarlo a destrabarlo. Y te voy a dar todas las pruebas posibles, voy a tratar de hacer el foco en eso y probablemente te lo nieguen, te digan que no es lo importante, pero vamos a avanzar para ese lado porque ahí hay algo que necesita moverse o necesita transformarse. Y para mí es como si ellos volvieran a ayudarnos a mover algún tema importante o central de nuestras vidas. Entonces, en mi experiencia, vienen con ganas y con la energía de ayudar. Y humildemente, si yo estuviese del otro lado y mi hija tuviese un grave problema, yo estoy segura que movería el universo entero para que mi hija se sepa acompañada y trataría de mandarles la mayor cantidad de pistas para orientarla en su camino, sabiendo que va a tomar sus decisiones, que necesita perderse, pero a veces hay lugares o trabas que son muy difíciles de movilizar. ¿Los molestamos? Siento que no, pero te dejo la duda para que sigas investigando, escuchando o hablando con otros médiums y con personas que hayan pasado por las sesiones. Te invito a abrir el diálogo para seguir aprendiendo y tratando de explicar un poquito qué es lo que pasa entre estos dos mundos. Dejamos acá, diría como psicóloga, nos encontramos la próxima para seguir aprendiendo y debatiendo sobre la mediumnidad. ¿Escuchaste este podcast que lleva mi nombre? Te espero en el próximo episodio para seguir sumergiéndonos juntos en el mundo de la mediumnidad. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en TikTok como Nanu Serey. Muchas gracias por estar del otro lado.